Hola, hola gente, ¿cómo les va? Les habla Yoaji Melgame, que le gusta jugar los juegos. Y estamos acá por comenzar a hacer ejercicio de tipo lista, de list, de C++, para, para que aprendamos a manejar este tipo de estructura de datos. Y bueno, antes de comenzar hay que saber un par de diferencias entre los vectores y las listas. Tienen bastante similitud, las dos cosas parecen lo mismo, pero en tiempo de ejecución difieren, ¿no? Por ejemplo, las listas, generalmente las listas, las interfaz STL están ligadas están ligadas por celdas. Entonces eso quiere decir que no podemos ir de una a una posición y operar con el elemento que hay en esa posición, no. Por ejemplo, el acceso a los vectores es inmediato, solamente le tengo que pasar el índice donde se ubica tal elemento. En cambio con las listas lo tengo que buscar, tengo que ir recorriendo a uno. Entonces es más barato encontrar algo en los vectores que encontrar algo en las listas, digamos, porque hay que ir recorriendo. Pero no sucede lo mismo al tratar de insertar o eliminar. Cuando tenemos que insertar o eliminar en una lista, es mucho más barato que un vector, porque el vector necesita realocar y mover varias cosas para poder meter de nuevo el archivo. Y las listas simplemente solamente hacen un cambio de puntero, de direcciones y nada más. Y ya está todo bien. Esa nomás es la diferencia. Un par de diferencias nomás. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Acá hay un ejercicio de final. O sea, está bueno ya comenzar con algo grosso, más o menos grosso, para que estemos bien encaminados y nos salga todo. Entonces dice que tengo que escribir una función bool encuentra, y tengo la parámetro de la función dos listas, L1 y L2, y otra lista indx, que retorna true o false dependiendo de si L1 es una sublista o no de L2. En caso de que sí lo sea, debo retornar en indx los índices de los elementos L2 que forman L1. Si no, indx debe retornar vacía, independientemente de lo que contenía previamente. Bueno, muy bien, entonces por ejemplo acá tenemos un ejemplo, y lo que tenemos que hacer es, si con los elementos que yo tengo en L2 puedo formar la lista que tengo L1, en ese caso devuelvo true, y en index devuelvo esos elementos que lo forman, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. A ver, tenemos acá el ejemplo, encuentra en index no tengo que pasar los elementos, sino en qué posición de la lista L2 está cada uno, por lo que estoy viendo acá. Entonces, bueno, sabiendo esto, nos dice que tenemos una restricción de no usar estructuras auxiliares. En tiempo de ejecución del algoritmo debe ser de O a la N. Entonces, bueno, lo vamos a cumplir sencillamente, esto es muy fácil. Entonces, a ver, nos copiamos acá la cabecera. Y tenemos que incluir en la cabecera include arriba. Y bueno, esto es bastante sencillo. Lo que primero tenemos que hacer es borrar index, porque si no tiene nada tenemos que devolver una lista vacía, o si no, a rellenarla con algo. Es decir, estamos pasando por referencia acá. Seguramente eso nos está diciendo que nosotros podemos operar sobre los elementos y cambiarla a la index. Por lo tanto, si tenía algo antes, tenemos que eliminarlo, ¿no? Entonces, index.clear. Buenísimo, ahí ya dimos el primer paso. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es ir recorriendo L2, sí, L2. Tengo que ir recorriendo L2 y L1, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces me paro en la primera posición de las dos listas, que va a ser la posición 0, ¿no? Y solamente voy a ir moviendo para buscar, o sea, tengo un iterador que está en L1 y voy a ir buscando el elemento que apunta a ese iterador en L1 sobre L2. Entonces una vez que lo encuentro, avanzo, ¿no? Y así. Se supone que si encuentro todos los elementos, o sea que si L1 es una sublista de L2, significa que L1 va a llegar en un momento, ese iterador va a llegar al fin de la lista. Eso significa que está.
Ahora si el iterador que yo estoy buscando el elemento L1 queda por la mitad o algo así y ya termino de buscar en L2, quiere decir que L1 no es una sublista de L2 y tengo que devolver una lista vacía sobre int_x. Así que bueno, vamos a crear dos iteradores para poder hacer ese movimiento de ir buscando las cosas. De list in iterator y vamos a poner it1 it2 y a ambas las vamos a inicializar en el comienzo de ambas listas. L1.begin y el it2 va a estar en L2.begin. Hasta ahí está todo bien. Ahora lo que tenemos que hacer es un ciclo while que nos vaya avanzando cada cosa, ¿no? El ciclo while va a ir recorriendo toda la lista de L2 nada más. Entonces while it2 va a ser distinto al final de la lista. L2.end. La lista 2 donde tengo que verificar que con los elementos puedo armar L1. Entonces este va a ser el único ciclo que vamos a tener. Bueno, obviamente si yo llego al final de la lista, o sea, suponiendo en el ciclo while vamos a ir buscando, si encontramos metemos un int_x y todo lo demás. Pero si yo llego al final y no pasa nada adentro del while, si L1 efectivamente es su lista de L2, voy a devolver true y en el ciclo while se va a romper todo, se va a terminar el programa. Pero en el caso que termine el while, quiere decir que L1 no es su lista de L2 porque llegó al final y no encontró todos los elementos. Entonces tengo que poner int_x.clear de vuelta por si le había agregado algo. Después devuelvo false. Hasta ahí todo claro. Acá adentro lo que está lo más importante. Entonces tenemos que poner si el elemento que yo busco es igual, buenísimo, avanzo el it2. De contrario sigo iterando. Entonces if asterisco it1 es igual a asterisco it2, acá va a ser un par de cosas. Primero que nada, vamos a tener que usar un contador para marcarle. Vamos a poner incont igual a 0, que nos va a marcar dónde está la posición para meter en int_x de vuelta. Bueno, acá tenemos que si es igual, entonces int_x.pushback. Pushback es una función que te inserta un elemento al final de la lista. Entonces int_x pushback, vamos a ponerle cont. Si pasa esto, ya está, avanzamos. it1 avanzamos, más. it2 también avanzamos. Esto sí es igual. Del contrario, pone else. Del contrario, solamente lo que tengo que hacer es, ya, tengo que avanzar cont, más. Acá también me faltó cont, más. Esto lo que podemos hacer es ponerlo afuera del if. Cont, más. Sí o sí se va a incrementar cualquier pase lo que pase. Y acá solamente ponemos it2 más. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora lo que tenemos que hacer es preguntar si la lista L1 llega al final, quiere decir que están todos los elementos y efectivamente se cumple lo que tengo que hacer. Entonces al comienzo, antes del if este que pusimos acá,
podemos poner una condición que if L1 y T1 es igual a L1.end. Entonces esto dice, si el iterador de la lista 1 llega al final de la lista L1, entonces en ese caso todos los elementos de L1 están en L2 y buenísimo, puedo seguir. Puedo afirmar que L1 es sublista de L2, se puede armar a partir de los elementos de L2 y regreso true. Entonces buenísimo. Verificando acá y efectivamente comprobando, ya está todo bien el ejercicio, por así decir. A ver si tengo algún error de sintaxis por ahí. Vamos a comprobar. No, no tengo errores de sintaxis, así que bueno, ese es nomás el ejercicio de bool encuentra. Y espero que se haya entendido claramente, un ejercicio bastante fácil. Así que si me llegaba a tocar este ejercicio en un final o parcial o algo así, pan comido. Bueno, estamos viendo, muchachos.